8 de la mañana, 38 minutos, 8:38. Tenemos en línea a Juan Dávila, él es contratista. Muy buenos días, señor Dávila. Buenos días. Lo saludamos a esta hora en la FM para que nos cuente su experiencia en la iglesia del Grupo Mira. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, básicamente yo asistí a la iglesia por 3 años y medio. En un momento me llamaron para participar en el proyecto de la construcción de una iglesia nueva que se iba a construir en la ciudad de Weston, donde vive María Luisa Piraquive. Es un terreno de 145,000 pies cuadrados, un proyecto muy grande, y me llamaron para coordinar el trabajo de la construcción. Señor Juan, cuando a usted le dicen, usted tiene dentro de sus proyectos, junto con los arquitectos, que de acuerdo a la normatividad de Estados Unidos se tienen que acondicionar estas edificaciones con plantas para las personas minusválidas, para las personas discapacitadas. Cuando usted planteó esto, ¿cuál fue la respuesta que tuvo la señora María Luisa Piraquive? Bueno, básicamente la construcción que era manejada por el esposo de ella, ellos abren una compañía que se llama H.A. Romero y Asociados, por Humberto Romero. Yo no sabía, ni nadie sabía que en ese entonces él ya era esposo de muchos años de María Luisa. Entonces, a través de él se hacían las coordinaciones y de un predictor más. La directiva era muy simple, se pone todo en maximización de sillas, y si eventualmente llegara una persona discapacitada, ella se ubica siempre atrás y se mueven unas sillas. Un discapacitado en la iglesia no puede sentarse adelante ni puede ser en un lugar donde pueda ser muy visible, porque la doctrina de la iglesia enseña que el que es discapacitado es porque tiene una maldición de antes o está pagando algún pecado. Entonces, de esa forma, que es la doctrina, entonces no se le puede decir no, pero se le tiene que mantener alejado del área visible. No hay una predisposición. Eso, yo he viajado a 81 iglesias y he podido comprobar que realmente no hay áreas designadas para recibir a gente discapacitada. Es decir, señor Dávila, cuando empiezan a hacer todo el proyecto para la iglesia ahí en Weston, usted le dice, mire, hacemos unas áreas para discapacitados, ¿y qué le contesta la señora María Luisa? Que es la ley, ¿no? Bueno, además es la ley. Bueno, básicamente ahí se iban a poner estaciones para filmar, porque se filman y en caso llegara pues un discapacitado, se arrimaba esas postas que se ponen para poder grabar video, y ahí se iban a poner en sillas de ruedas, si en caso era necesario. Pero es decir, los ocultaban prácticamente en las construcciones de la iglesia, era ponerlos atrás, prácticamente donde no se vieran. Siempre ha sido así. Un discapacitado no puede ser negado a entrar, pero tampoco se le da la facilidad para que pudiera estar. Porque ellos tienen una condena previa, ¿cómo es la tesis? La doctrina de que ella imparte enseña de que esas personas tienen una maldición del pasado o están pagando un pecado. Que las personas que tienen un problema cerebral, digamos, bipolarismo o cosas así, es porque pues tienen al diablo metido dentro. Ella no considera que existe psicología ni psiquiatría como carreras, que esas son carreras inventadas por el mundo. Entonces, claro, eso no se puede hacer muy público porque la gente se asusta. Entonces, pero a medida que uno va entrando a la iglesia ya comienza a recibir las normas de ellos. Y que el homosexualismo clasifica como en el mismo renglón. Bueno, a raíz de que el hijo de María Luisa se ha incorporado de nuevo, él maneja y es dueño del canal de televisión de la iglesia y lo usufructúa. Parece que hubiera habido ahí un pacto porque ya ese tema no se toca, ¿no? ¿Cómo ha tomado la iglesia de la Florida, los feligreses, las personas que van? Yo te diría ¿Cómo han tomado todo el escándalo que se desató la semana pasada con las declaraciones de la hermana María Luisa Piraquive? ¿La apoyan? ¿Hubo gente que se retiró? ¿Cómo ha sido el impacto en los Estados Unidos? Bueno, acuérdate que ese sistema que ellos trabajan es que Dios te habla al oído. Entonces la gente tiene mucho miedo. Mucha gente yo conozco, predicadores que se han salido, tienen miedo de denunciar, son gente que vive una vida pública, tienen vergüenza, digamos, de decir, mira, a mí me pasó esto, a mí me lavaron el cerebro, yo creí en esta persona. Es una cuestión de privacidad, pero sufren en silencio, digamos. Yo te quiero acotar de que ustedes han mostrado pues las propiedades de ellos. Esas propiedades no son nada si es que tú miras por adentro. Los baños son suntuosos, hechos de ónix, de los materiales más caros. O sea, estás hablando de baños que pueden costar $70,000, $80,000 fácilmente, hechos en ónix. No solamente de ella, sino de su yerno, Oscar Carrillo, que es su operador para Estados Unidos. Ellos viven una vida muy, muy opulenta.
en lugares demasiado exclusivos que no solamente se necesita tener dinero para comprarlos, sino para mantenerte ahí. Tienen carros de lujo, carros de más de $100,000, que no son llevados a las obras, a las iglesias, ya no se aparecen esos autos. Hay autos que ellos tienen deportivos, de carrera y todo, y eso se maneja por el área de ellos. Con esos ellos no van a los cultos, indudablemente. Juan, en la construcción de la iglesia entendemos que usted descubre irregularidades en el manejo del dinero, sobrecostos. Cuéntenos de esto, por favor. Bueno, cuando yo participé en la iglesia, la idea era buscar el mejor proveedor de servicios y aumentarle 10% para el manejo de la oficina. Ese debe ser nuestro servicio a Dios. Cuando posteriormente me dijeron que éramos 4 socios. Uno de estos socios era Humberto Romero, que está la compañía a nombre de él. El otro era Jorge Calderón, que es el predicador de Fort Lauderdale. Y el otro era el hermano de Jorge Calderón, Jairo, y el otro iba a ser yo, como parte socia de la construcción. Yo no conocía realmente que Humberto Romero era el esposo de María Luisa. Posteriormente, cuando yo hacía la facturación para ser enviada a la oficina de la iglesia para pagarnos por los servicios, ellos acreditaban que la iglesia no les pagaba. Entonces yo me comencé a investigar, y cuando yo hablé a la iglesia directamente preocupado porque no pagaban, me di cuenta que las facturaciones que ellos sometían a la iglesia habían sido triplicadas. ¿Cómo así? No. O sea, ellos venden los servicios a la iglesia. Ellos mismos es un mismo grupo. Uh-huh. Un mismo grupo de la misma iglesia coge el proyecto y le cobra a la iglesia, y triplicando los precios y pagando todo en efectivo también en muchas ocasiones. Ya le entiendo. Cuando usted se dio cuenta de esa triple facturación, ¿qué hizo? Fui y denuncié y pedí una cita directamente con María Luisa, que la tuve con su hija Perla, con el otro operador internacional que tiene, que se llama Oscar Carrillo, y Jorge Calderón. María Luisa llegó, le demostré todas las denuncias, lo que había encontrado, hubo un careo. Al día siguiente María Luisa mandó cerrar esa oficina, mandó cerrar esa oficina, y ahora funciona en esa oficina la oficina de Mira, en Miami, ¿no? Entonces, pero en trámites legales esa oficina pertenece actualmente al esposo de ella. Es decir, ese dinero lo manejaba, era el esposo de ella. Usted, claro, que conoce a fondo, ¿cuánto puede costar la construcción y cuánto puede costar el lote de esta iglesia, por ejemplo, la que usted nos habla? Bueno, el lote como puede costar en el mercado actual un promedio de $2,5 millones. Las propiedades de ellos son multimillonarias, y lo que tienen adentro, o sea, usted compra una propiedad en Estados Unidos, le puede costar $1 millón, pero si le pone un baño de $100,000, la propiedad sube $1,100,000. Lo que ellos tienen adentro es totalmente, inmensamente grande. Yo trabajo en propiedades grandes. Ellos viven en un reparto donde viven solamente los jugadores de las grandes ligas de Estados Unidos, gente que factura $30 millones anuales. $30 millones anuales. Sí, ese es el margen de la gente que vive en ese lugar, ¿no? Son mansiones, son protegidos, es un área cerrada, exclusiva, donde vive solamente gente pues que tiene muchísimo dinero, presidentes de bancos. Pero la construcción de la iglesia, ¿cuánto puede costar? Bueno, una construcción de la iglesia, ellos consideran que debe estar entre más o menos los de $2 a $5 millones, por lo que he entendido, ¿no? Ese es el costo que ellos consideran. Si sea 2 a 5, significa que si lo triplican, si lo facturan por el triple, pues ellos estarían ganándose 4 o 10 millones de dólares. Bueno, sí, en una matemática simple probablemente sí. Eso es doble facturación, creo que es el término. Pero tienes que ver que en ese proceso pues hay bastantes intereses de la parte familiar. Toda la cúpula de María Luisa, todos son allegados sanguíneos de ella. ¿Quiénes son? De los que usted conoce, ¿cómo se conforma esa cúpula? Bueno, supongamos en Estados Unidos es Perla, que es la hija, que es la encargada de los fondos, las cuentas y los cheques. Ella los firma. El administrador es su yerno, que es Oscar Carrillo, que es el que coordina toda la iglesia, las compras, las ventas, todo lo que pasa. Por el otro lado tiene al hijo, que es Iván, que es el dueño del canal de televisión y de la imprenta aparentemente. Por otro lado tiene al corredor internacional que ve todas las obras internacionales, que es Oscar Carrillo, que a la vez es casado con una sobrina de Piraquive, de María Luisa. Por el otro lado pues tiene a Baena, que es casado con la otra sobrina de María Luisa, pues la otra hija que es la senadora, uh-huh, y el otro que es el sobrino que es el senador. O sea, el grupo es sanguíneo. En la cúpula, por más de que uno pueda esmerarse, pues uno nunca va a llegar porque esto es un negocio familiar. Señor Dávila, ¿usted por qué se retiró de la iglesia? Bueno, a raíz de que denuncié eso
y posteriormente veo que ella recibe un premio en el Congreso, por el Congreso en Bogotá, y sale una información de que ella ya estaba casada, cuando ella manejaba la premisa de que era viuda, de que estaba sola, una mujer sola dedicada a Dios, que me hacía a mí, me llegaba muy profundo pues el inmenso trabajo, pero después resultó de que ella ya estaba casada y presenta un nuevo esposo que es Humberto Romero, y Humberto Romero era la persona que yo denuncié por los fraudes en el manejo de los dineros. Entonces me dolió mucho eso y me retiré de la iglesia. Posteriormente me enteré de que esa relación ya era de muchos años, solamente se había mantenido oculta en la iglesia por probablemente cuestiones de interés, ¿no? Simplemente una pregunta final, señor Dávila. ¿Usted hizo alguna denuncia ante las autoridades en Estados Unidos ante estas irregularidades que usted descubrió? Es muy difícil en el Estado, sí, yo conversé y llamé por teléfono a entidades, pero era muy difícil probar porque realmente hay demasiado efectivo y muchas de estas cosas se pagan en efectivo. No ha habido tampoco mucha la intención, porque a pesar de que Mira funciona en Estados Unidos y el señor Baena estuvo aquí hace un mes dando un premio a los que habían colaborado en limpiar el río de Miami, que personalmente me parece un absurdo habiendo tantas cosas que hacer en Colombia, el señor va a hacerles limpiar el río en Miami a los Estados Unidos. Ellos manejan la iglesia es muy grande en muchas cosas y muy sucia en muchas, es muy difícil probar. Yo hablé con las entidades y pues a mí personalmente me envió ella y me llamó para que me quedara callado y dejara que Dios los castigue. Personalmente recibí $5,000 para que yo me quedara callado y que no dijera nada. Primero me los dan diciendo de que era la hija de Dios me lo enviaba y tenía que recibirlos. Posteriormente, al día siguiente, me llama María Luisa y me dice, hermano Juan, manténgase callado. Dejemos que la justicia divina los castigue y que paguen por lo que han hecho, pero no sea usted denunciándolos. Entonces yo estaba en la iglesia, yo confiaba, yo me quedé callado. Pero ya después que me enteré de que ella era la esposa de la persona que estaba robando, entonces pues ahí decidí a retirarme. Pues le agradecemos, señor Dávila, por su testimonio esta mañana. Un feliz día. Hasta luego, gracias. 8:51 a.m. Natalia, pues ahí está otro testimonio esta mañana en la FM. De los excesos, y la gente le tiene miedo, ¿sabe? Por supuesto, por fuera de micrófono hemos tenido la oportunidad de comunicarnos con mucha gente que se ha comunicado también con la FM a raíz de todos estos escándalos. Es impresionante la presión que reciben, porque es una iglesia muy grande y por supuesto hay una gran fe de parte de estas personas. Escuchábamos del mismo director del partido decir que la señora María Luisa era pues el equivalente al Papa o al presidente o como a una suerte de reina. Por supuesto, alrededor suyo hay muchísima devoción, hay mucha gente que tiene su fe puesta en ella y por supuesto han salido a atacar a todos los que pues han salido a denunciar cosas que realmente son verdaderamente escandalosas, y se pregunta uno por qué la justicia nunca avanza en esos casos. Pues Vicky, es que el tema se vuelve muy complicado cuando estamos hablando de la fe, ¿no? Es decir, es que la gente no está allí por razones distintas o por interés distinto al de la fe, al de la salvación del alma, y esas sí son unas razones demasiado poderosas. Entonces van a tener una defensa férrea, con absoluta seguridad una parte de la comunidad y de su iglesia va a generar una defensa férrea. Ahora, la declaración que acabamos de oír es una declaración muy complicada, ¿no? Porque es una declaración en la cual se mezcla el fraude, en la cual se mezcla el nepotismo, en la cual se mezcla la administración de una iglesia con intereses particulares. Estamos hablando de gente que predica sobre la fe y sobre la bondad del ser humano, pero que a su vez viven unos niveles de riqueza absurdos. Lo que habló de Onix, por ejemplo, es complicado. ¿No vale una iglesia? Pues estamos hablando de una piedra semipreciosa que solamente un anillo puede valer. Pues yo no creo que valga mucho, pero para convertirlo en el adorno del baño, eso sí tiene que valer muchísimo. Estamos hablando de una piedra semipreciosa. Es más o menos como Pues se hablaba de la iglesia entre 2 y 5 millones de dólares, la construcción de esa iglesia. Correcto, y si ellos están facturando por el triple, pues están ganándose en cada una de ellas 4, entre 4 y 10 millones, sería el cálculo aproximado que uno podría hacer. Ahora, lo que hemos visto de las casas de ellas, lo que nosotros hemos visto por lo menos en fotos externas, pues sí son mansiones, ¿no? Lo que él narra ya del tipo de vecindario, pues estamos hablando de un vecindario muy, muy exclusivo, muy, muy adinerado, que pues no